Hola a todos. Hace solo unos días se anunciaba el descubrimiento, la detección de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja, que es algo de lo que se venía hablando en los últimos años. Se venía comentando que poder detectarlas sería tremendamente interesante, tremendamente útil, porque estas ondas gravitacionales, a diferencia de las que se detectan desde que se hiciese por primera vez en 2015, proceden de fenómenos que podrían dar respuesta a algunas de las grandes preguntas que hay en la cosmología moderna. Son ondas gravitacionales emitidas por fenómenos como, por ejemplo, la colisión de agujeros negros supermasivos, es decir, ayudarían a entender, por ejemplo, cómo se desarrolla la colisión entre galaxias. Algunas de esas ondas también podrían proceder directamente del Big Bang, es decir, pueden ser una puerta a entender cómo se desarrollaron las primeras etapas del universo, los primeros segundos de existencia del universo. Y es algo que solo se puede estudiar por medio de este tipo de ondas gravitacionales, que es muy difícil de detectar, y lo que se ha anunciado de hecho es que parece que se ha conseguido esa detección, aunque es verdad que no está al 100% garantizado que sea así, aunque también hay que decirlo, la posibilidad de que no sea esa detección es muy pequeña, pero eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Lógicamente, lo primero es explicar qué son las ondas gravitacionales. Como ya he dicho, se descubrieron en 2015, es cuando se detectaron por primera vez, y las ondas gravitacionales en sí son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, es decir, en el tejido del universo, por extraño que pueda parecer, es decir, recorren la estructura del universo en sí. Y no es muy diferente en realidad a lo que sucede cuando tiramos una piedra a un lago, por ejemplo, y vemos cómo desde el punto en el que cae esa piedra se generan ondas en la superficie del lago. Esto es algo parecido, solo que la piedra en este caso es algo bastante más potente. Es fenómenos como por ejemplo una supernova, la colisión de dos agujeros negros, la colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro, ese tipo de fenómenos. Hablamos de fenómenos muy violentos, muy energéticos, que llegan a, entre comillas, sacudir el propio universo. Y eso es algo que se puede detectar, que desde 2015 ya se viene haciendo con regularidad por medio de los observatorios de LIGO y Virgo. Y es algo que, bueno, entre comillas, ya es familiar. Ya han pasado 8 años prácticamente desde que se anunciase, puede que 8 años ya. Y por tanto, entre comillas, ya digo, es algo que nos es completamente familiar. Desde hace unos años se viene hablando de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja. El fenómeno es el mismo, es decir, siguen siendo ondas, perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, pero estas ondas son mucho más grandes y por tanto detectar esa oscilación en las ondas es mucho más difícil porque tardan mucho más tiempo. Hay que observarlas con algo mucho más grande que LIGO o Virgo, con un detector mucho más grande para poder captar esa oscilación. Y el anuncio que se hacía este pasado jueves es interesante porque lo que cuentan es un grupo de investigadores, es una colaboración enorme con un montón de telescopios. Durante más de 15 años han estado estudiando púlsares. Los púlsares, hay que recordar, son el cadáver de estrellas masivas, es un tipo de estrella de neutrones que las estrellas de neutrones, para quien no lo recuerde, son el cadáver de estrellas más masivas que el Sol, que al llegar al final de su vida explotan como supernovas, pero que no son estrellas tan masivas como para terminar convirtiéndose en un agujero negro. Los púlsares, específicamente, son estrellas de neutrones que en ocasiones pueden girar muy rápido sobre sí mismas. Hay algo que se llama púlsares de milisegundo, que además son los que se han utilizado en este trabajo, que básicamente rotan sobre su propio eje cientos de veces por segundo. Y cada vez que rotan sobre sí mismos, dependiendo de su orientación respecto a la Tierra, es posible que se vea como se iluminan, como si fuesen un faro, que están dando vueltas y el faro está apuntando en diferentes direcciones en el mar, ¿no? Desde el barco, si estamos en el mar, cuando el faro apunta a nosotros, veremos cómo se ilumina. Los púlsares, en cierto modo, son una especie de faros en el universo, y lo que tienen de interesante, lo que tienen de útil es que estos púlsares de milisegundos son muy estables. Es muy fácil, por tanto, saber exactamente cuándo se va a producir el siguiente destello, el siguiente pulso de la luz de esa estrella de neutrones. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que se dice, lo que se ha venido explicando en este tiempo, es que las ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja tienen una oscilación muy grande. Es decir, el tiempo que se tarda en detectar cómo oscila, imaginad, pensad en el mar, algo que está flotando, como sube y baja. Detectar ese movimiento
lleva mucho tiempo y hace falta algo muy grande, mucho más grande que un detector como LIGO o Virgo para poder detectarlo. ¿Cuánto más grande? Mucho más grande que la Tierra. Así que lo que han hecho estos investigadores es utilizar 68 púlsares repartidos por la galaxia para tener, entre comillas, un detector de ondas gravitacionales tan grande como la galaxia. ¿Por qué? Porque las ondas gravitacionales, esto lo predice la teoría de la relatividad de Albert Einstein, van a afectar, al provocar esas perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, un retraso o un adelanto en la llegada de esa señal, de ese pulsar, de ese destello cuando está apuntando hacia la Tierra. Y es algo que, si es producto de una onda gravitacional, se tiene que poder correlacionar, es decir, habrá algunos púlsares cuya señal llegará antes de lo esperado, habrá otros púlsares cuya señal llegará después de lo esperado y se podrá establecer una relación entre ellos y por tanto se podrá detectar, se podrá determinar que es producto de una onda gravitacional. ¿El problema de esto cuál es? Esa oscilación, dicen los investigadores, contaban en este anuncio, va de 1 a 10 años o quizás incluso más. Es decir, tienes que observar durante como mínimo un año y a lo mejor incluso durante 10 o 15 años para poder detectar esa oscilación. Y ha hecho falta, por tanto, mucho tiempo, desde que comenzasen en 2004, es cuando se comenzaron a realizar las primeras observaciones de este tipo con púlsares, pero en aquel momento la tecnología no era todo lo buena que hubiera sido necesario para poder realizar este tipo de detecciones, hasta ahora, hasta 2023, en realidad un poquito antes, para poder tener por fin la certeza, casi convencimiento de que lo que se ha observado es este fenómeno. De momento no hablan de un descubrimiento específico, es decir, lo que han anunciado es que por medio de este proyecto en el que están estudiando 68 pulsares diferentes y cómo llegan esos destellos a la Tierra, han detectado que se produce un retraso o un adelanto en su señal producto de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja. No hay ninguna otra posibilidad para explicar ese retraso o adelanto en las señales de esos pulsares y por tanto, ahora lo que queda es terminar de ratificar el descubrimiento porque tienen que llegar a un cierto nivel de confianza, se puede llamar, es el sigma, es como se le llama. Y en el caso de este descubrimiento lo que dicen es que la posibilidad de que lo que se ha observado sea algo que simplemente ha sucedido por azar es de 1 entre 1000 o de 1 en 1000 años, es decir, que en 1000 años de observación solo una vez podría suceder por mero azar. El número parece muy pequeño, ¿no? Una entre 1000 no parece muy probable. Sin embargo, para que se pueda decir sin ningún género de duda que es realmente eso, lo que se pide es llegar a una posibilidad de entre 1.000.000. Todavía no se ha llegado a ese punto, pero lo que dicen los investigadores es que en principio es cuestión de tiempo que se llegue a ese nivel de seguridad, a ese nivel de certeza, y como decía al principio del vídeo, es poco probable que de repente se encuentre que no, que la explicación es alguna otra. En realidad ya han hecho mucho camino para poder pensar que sí, que tienen razón y que están en lo correcto al hablar de que el fenómeno que provoca ese retraso, ese adelanto en las señales de estos púlsares es la presencia de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja. Y lo interesante es que dicen que esas ondas gravitacionales están presentes en todas partes. Es una especie de silbido muy grave, muy por debajo de lo que puede escuchar el ser humano. En algunos casos decían, en algunos medios, al hablar con los investigadores, que la frecuencia sería algo así como una 1000.000.000ésima parte de un hercio. Está muy por debajo de lo que puede escuchar un ser humano, pero que dentro de ese silbido, de ese zumbido que está presente en el universo constantemente, si lo pudiésemos oír, sería como si estuviésemos escuchando multitud de voces a la vez, o como cuando estamos escuchando una orquesta oímos distintos instrumentos, exactamente lo mismo. Y cada una de esas voces serían algo relacionado con diferentes fenómenos, es decir, podrían ser colisiones de agujeros negros supermasivos, parte de esas señales podría ser también algo procedente del Big Bang, del inicio del universo, y esto abre las puertas a poder realizar estudios que hasta ahora no eran posibles, porque, por ejemplo, el estudio de las ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja ayudará a entender cómo se producen las colisiones de agujeros negros supermasivos. Hay que recordar que los agujeros negros supermasivos, con millones de veces la masa del Sol, por ejemplo, están en el centro de galaxias grandes, como la Vía Láctea. Y lo que se está captando es que
no solo se pueden observar, no solo se pueden detectar esas colisiones, es que además son muy numerosas. Decían que teniendo en cuenta los datos, la población de agujeros negros supermasivos en sistemas binarios que estén en proceso de colisión debe de ser de cientos de miles a millones de sistemas ahí fuera, porque si no es difícil explicar lo que se observa en los datos. Y esto ayudará a entender, por tanto, cómo evolucionan los agujeros negros supermasivos, cómo colisionan entre sí, qué es lo que sucede cuando dos agujeros negros supermasivos colisionan. Y claro, como están en el centro de galaxias grandes, en consecuencia, esto también lo que permite explicar es qué sucede cuando dos galaxias se fusionan, cuando colisionan y se convierten en una nueva galaxia, que en el caso de la Vía Láctea de Andrómeda sabemos que sucederá dentro de unos 5.000 millones de años. Chocarán y se convertirán en una galaxia elíptica a la que hoy en día se la llama Lactómeda. Además de eso, este fondo de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja, porque ellos lo definen como un fondo, es constante, está en todas partes. También, ya digo, parte de esas señales podrían proceder del Big Bang y por tanto podrían abrir las puertas a poder estudiar qué sucedió en el universo desde su inicio, desde el segundo cero hasta los 400.000 años, que es cuando se emitió, es un poquito menos de 400.000 años, 370.000, cuando se emitió lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas, que fue la primera luz del universo, que hoy en día por la expansión del universo está en el espectro de microondas y que está también presente en todas partes. Ese descubrimiento, el de la radiación de fondo de microondas, lo que permitió fue estudiar el universo hasta, ya digo, aproximadamente cuando tenía 370.000 años. De ahí hacia atrás, hacia el Big Bang, la única forma de poder estudiarlo es por medio de las ondas gravitacionales. Y lo que están contando es que ahora parece que ha llegado ese momento y que es cuestión de tiempo que se pueda empezar a profundizar en todas estas cosas, en entender qué sucede cuando colisionan los agujeros negros supermasivos de las galaxias o qué sucedió en el Big Bang. Lógicamente estamos hablando de poder dar respuesta a algunas de las grandes incógnitas de la astronomía moderna. En esencia, para que lo entendamos, lo que quiere decir básicamente es que, entre comillas, lo que han conseguido estos investigadores es construir un detector de ondas gravitacionales del tamaño de la galaxia, que es el tamaño necesario para poder detectarlas, y que, a pesar de que todavía en realidad lo que han anunciado es la detección de ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja, no han entrado todavía en detalles sobre con el estudio de estas ondas gravitacionales hemos descubierto que X cosa sucedió de esta manera. No, a pesar de no haber llegado a ese punto, lo que dicen es, con los datos que tenemos, lo que ya podemos determinar es que la población de sistemas binarios de agujeros negros supermasivos es de, como decía, cientos de miles o quizás millones de sistemas en el universo. Y esto es importante porque en realidad hubo incluso una época en la que los científicos no tenían claro que los agujeros negros supermasivos llegasen a colisionar. Lo que decían era que a lo mejor se mantenían en un sistema binario, entre comillas, eternamente. Y lo que se ve en los datos es que no, es que llega un momento en el que terminan colisionando y una vez que están lo suficientemente cerca entre sí, los dos agujeros negros supermasivos de ese sistema, es cuestión de tiempo, es cuestión de unos pocos millones de años, que no es mucho tiempo en la escala astronómica, para que terminen colisionando. Y son preguntas que además es que las hemos mencionado muchas veces aquí en YouTube, en el podcast y en otros lugares, porque por ejemplo hay dudas sobre cómo crecieron tan rápido los agujeros negros supermasivos en la infancia del universo, porque en galaxias muy lejanas, que vemos tal y como eran hace miles de millones de años en el pasado lejano del universo, a lo mejor cuando el universo tenía, yo qué sé, 1.500 millones de años, es decir, hace 12.300 millones de años, ya se ven agujeros negros que en principio son mucho más masivos, o por lo menos más masivos de lo que cabría esperar. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que pueda haber agujeros negros supermasivos con más masa de lo que en principio se podría pensar con el conocimiento que se tiene a día de hoy sobre el universo? Las ondas gravitacionales de frecuencia ultra baja van a ayudar a entender eso, van a ayudar a entender cómo fueron las primeras etapas del universo y por tanto es interesante en cuanto a que lo que se ha anunciado, lo que se ha presentado es que ahora parece que tenemos la capacidad de poder detectar este tipo de ondas gravitacionales y de poder estudiarlas. Y ahora empieza lo bueno, ahora empieza la carrera, un poco como sucedió en 2015, que lo que se hizo fue anunciar la detección de ondas gravitacionales y luego ya llegaron los descubrimientos propiamente dichos, como por ejemplo la colisión de agujeros negros, en este caso en diferentes sistemas, con diferentes masas, etc. En el caso de 2015 lo que se anunció fue la detección de una colisión de agujeros negros. En este caso lo que se ha anunciado es la detección de las ondas gravitacionales y de que realmente existe este ruido de fondo, podemos llamarlo, de ondas gravitacionales de fenómenos como colisiones de agujeros negros supermasivos, como
los primeros instantes del universo, y a partir de ahí veremos qué es lo que se va publicando en los próximos años. Pero puede parecer que es un anuncio no demasiado revolucionario. Es verdad que a mí personalmente me hubiera gustado que lo hubieran anunciado cuando ya tuviesen la garantía plena de que la detección es buena, pero sí que es verdad que lo que hace es abrir una puerta nueva en el estudio de la astronomía para poder profundizar en la comprensión del universo y en la comprensión de algunas de las grandes preguntas que hoy por hoy todavía no tienen una respuesta satisfactoria. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y que por tanto no tengo mucho más que añadir, salvo decir que como el vídeo se publica ya en julio, si estáis de vacaciones, que disfrutéis de las vacaciones, espero que podáis descansar. Si estáis en fin de semana, también espero que podáis descansar. Y si no estáis en fin de semana, pues como digo siempre, espero que quede poco para que podáis descansar. Habiendo dicho esto, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la comunidad, por ver los vídeos y por participar aquí en YouTube constantemente. Espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias por elegirlo para pasar este ratito. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.